Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de 8 alimentos que no caducan nunca. La fecha de caducidad es algo en lo que nos solemos fijar cuando compramos los alimentos, y aquí evidentemente podemos distinguir alimentos perecederos, que son aquellos que se estropean rápido, sobre todo pues frutas, verduras, carnes y pescados frescos. Los huevos tienen un tiempo, vamos a decir, una fecha de caducidad un poquito más larga, aproximadamente un mes si se conservan en condiciones adecuadas. Bueno, los lácteos podríamos tener algo parecido, por ejemplo en el caso del yogur, pero si nos fijamos, la mayoría de los alimentos que compramos envasados llevan una fecha, que puede ser fecha de caducidad, es decir, que ese alimento a partir de esa fecha podría suponer un riesgo microbiológico, es decir, que sea un riesgo para la salud, o otros alimentos llevan fecha de consumo preferente. Esto quiere decir que a partir de esa fecha su consumo sigue siendo seguro, pero podrían disminuir o, vamos a decir, empeorar algunas de sus características organolépticas, o el sabor, o el olor, o la textura. Algo que a veces nos puede hacer un poco desagradables esos alimentos a la hora de comerlos, pero en ningún caso nos van a resultar perjudiciales para la salud. Y existen también algunos alimentos en los que, bueno, realmente se siguen esas directrices de fecha de consumo preferente, pero que realmente no caducan, no se estropean nunca y podríamos tenerlos bien conservados, evidentemente, eternamente, que no vamos a notar apenas diferencia a la hora de consumirlo. Estos podríamos decir que son superalimentos para época de escasez. Bueno, sí, pero no, porque realmente pues no son algunos alimentos que debamos consumir tan frecuentemente, pero que vais a ver que nos pueden ser muy útiles para conservar también otros alimentos. Bueno, no voy a poneros así con tanta intriga. Vamos a empezar a hablar de esos alimentos que no caducan nunca y que podemos despreocuparnos en casa siempre y cuando, insisto, los tengamos bien conservados. El primer alimento sería la sal. Bueno, antes de nada, estoy hablando de alimentos, no de productos. Es decir, evidentemente las conservas están preparadas para que duren mucho tiempo y algunas de ellas podríamos decir que son casi eternas. Unas latas, por ejemplo, de alimentos, productos cárnicos, o una lata de atún puede durar un mogollón de años. ¿Y esto quiere decir que no se estropea nunca? Bueno, más o menos, ¿no? Podríamos conservarlo durante muchísimo tiempo. Pero es un alimento procesado, manipulado de alguna manera para aumentar su conservación. A los que yo voy no tienen este tipo de procesamiento para aumentar su conservación. Y el primero, que ya me he adelantado, es la sal. La sal no caduca nunca. La sal es uno de los principales ingredientes que se utilizan como conservantes para otros alimentos. ¿Por qué? Porque retiene el agua de esos alimentos y entonces impide que crezcan los microorganismos. La sal prácticamente no tiene agua, es cloruro sódico, sin más, o sea, no tiene otros componentes. Bueno, también dependerá un poco igual del tipo de sal, que pueda tener más minerales o algún otro pequeñita variación, pero en el fondo es algo que es, vamos a decir, muy sencillo y que se conserva muy bien, siempre y cuando lo tengamos protegido de la humedad, porque esa característica que nos hace conservar los alimentos puede estropear también, por supuesto, la sal y hacer que se apelmace. Pero ese apelmazamiento no estropea la calidad de la sal, nos puede resultar más incómoda de utilizar, pero en realidad podemos seguir sin riesgo microbiológico utilizando esa sal.
Segundo alimento, el azúcar. Le pasa exactamente lo mismo que a la sal. Es uno de los ingredientes que se utilizan también como conservantes. Si no pensar, por ejemplo, forma de conservar la fruta en mermelada. ¿Qué ocurre? Que el porcentaje o la cantidad de azúcar añadido que tiene esa mermelada es enorme y por lo tanto es un alimento que no debería ser de consumo habitual. Tanto la sal como el azúcar son dos de los ingredientes que si se consumen en exceso pueden alterar también nuestra salud. Así que es algo de lo que no se debe abusar, pero que no caduca. Que podemos tener un paquete de sal años en el armario sin abrirlo y no le va a pasar absolutamente nada. El día que lo abramos va a estar casi como el primer día. Vamos con el tercer alimento, el arroz. Pero en este caso no todos los arroces son iguales. Tiene que ser arroz blanco. El arroz refinado, ese que no nos gusta nada porque pensamos que es malísimo, bueno, pues tan malo no es. Realmente es un alimento que lo vamos a poder conservar durante muchísimos años, evitando lo mismo que os he dicho en el caso de la sal y del azúcar. La humedad que pueda tener, o sea, tiene que estar en un recipiente hermético para que tenga una buena conservación. ¿Y por qué digo arroz blanco y no arroz integral? Porque el arroz integral tiene más componentes que ese arroz blanco, entre ellos parte del germen del cereal que contiene cierta proporción de ácidos grasos que se pueden enranciar con el tiempo y estropear la calidad de ese arroz. No tendríamos riesgo microbiológico a priori, pero bueno, no tendríamos tan buena conservación. ¿Que nos va a durar tiempo largo? Sí, también, por supuesto. O sea que en este caso mejor el arroz blanco, nos va a durar más, pero el arroz integral también podríamos decir que no tiene fecha de caducidad, que nos puede durar muchísimos años. Siguiente alimento, las legumbres secas, claro, porque si compramos legumbres frescas nos puede pasar como con cualquier verdura, que se nos estropeen fácilmente. Al secar las legumbres las hemos deshidratado. Al deshidratar los alimentos aumentamos su conservación porque quitamos el agua. ¿Qué es lo que permite que los microorganismos crezcan en los alimentos? El agua, la humedad, lo que técnicamente se llama actividad del agua, que sería el agua libre disponible para esos microorganismos. Por lo tanto, las legumbres secas no caducan, nos pueden durar muchísimos años, lo mismo en un recipiente hermético bien cerrado. Siguiente alimento que no caduca, el vinagre. Y de hecho, si tenemos un buen vinagre, sí veréis que le crecen los microorganismos, esas bacterias acéticas, ácido-lácticas, que aparecen como en forma de una nubecilla en el fondo del vinagre. Eso mejora incluso la calidad del vinagre, no lo está estropeando. El vinagre no se estropea. De hecho, volvemos a lo que os he contado al principio. Es otro de los ingredientes utilizados para conservar los alimentos durante más tiempo. Por ejemplo, en conservas de vegetales, unos pepinillos, por ejemplo, en vinagre, conseguimos aumentar muchísimo su periodo de consumo durante muchísimo más tiempo que si no los ponemos en vinagre. Los escabeches también sería otra forma de conservar, por ejemplo, los pescados. Técnicas culinarias que se utilizaban antiguamente, especialmente cuando no existían las neveras en casa. Pues ya se descubrió que había algunos alimentos que ayudaban a conservar otros alimentos y por eso hemos hablado del poder de conservación de la sal, del azúcar y en este caso del vinagre. Otro alimento que no caduca nunca sería la miel. La miel también nos puede durar eternamente. Tiene una composición muy rica en azúcares y además con un pH, una acidez relativamente baja que impide el crecimiento de los microorganismos. Por lo tanto, la miel no se nos va a estropear
no suele requerir tampoco conservación en frío, bueno, no es que suela, es que no se debe conservar en frío porque cristaliza y cambia su composición y nos va a resultar mucho más incómodo utilizarla. Y además podría liberar en parte la mínima cantidad de agua que pudiera tener. Es decir, si yo meto la miel en la nevera, cristalizan los azúcares y me queda una capita líquida arriba, es que ha cambiado su composición y esa miel sí podría llegar a estropearse. Pero si la guardamos en un armario oscuro, recipiente hermético y bien conservada, esa miel puede durar eternamente. Y ahora tenemos otros dos alimentos de consumo también muy frecuente y muy habitual que no tienen fecha de caducidad, aunque su duración no es tan larga como por ejemplo en el caso de la sal o del azúcar. Uno de ellos sería el café. El café, cuando lo tenemos envasado, es eterno. Nos puede durar muchísimos años. En el momento en el que abrimos el envase, ¿qué ocurre? Que entonces empieza a perder parte de sus características organolépticas, especialmente el aroma. Pero es muy difícil que se estropee por crecimiento microbiano, porque no tiene tampoco actividad del agua. Sin embargo, si lo dejamos abierto o lo metemos en la nevera mal sellado, mal cerrado, ¿qué ocurre? Que puede ir absorbiendo parte de esa humedad y en ese caso sí que podríamos tener cierto crecimiento microbiano que nos estropee ese café. Café, por ejemplo, con sabor a moho, que se haya quedado ahí como rancio, pues es porque capta humedad y permite ese crecimiento de las esporas de moho, que a veces están en el ambiente o que incluso podrían estar en los granos de café. Y por último tenemos el alimento estrella, vamos a decir, de todo lo que yo os enseño. Por lo menos para mí es uno de los alimentos básicos en mi cocina, que ya jugamos, ¿os acordáis? Una vez a ver cuáles eran esos alimentos. Pues para mí el aceite de oliva es básico, es fundamental en la alimentación. Hay otros aceites similares, como podría ser el aceite de aguacate, o a nivel nutricional, o las grasas que obtenemos a través del consumo de frutos secos, que también podríamos decir que tienen unas características bastante parecidas. El aceite de oliva podríamos decir que no caduca. ¿Pero qué ocurre? Que si no lo conservamos bien, ya estamos otra vez con el tema de la conservación, se puede oxidar, se puede enranciar más fácilmente. Y esa oxidación lo que hace es, vamos a decir, eliminar o barrer un poquito de ese aceite algunas de sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, es decir, hace que ese aceite no sea tan beneficioso para nuestra salud. Por lo tanto, el aceite de oliva siempre debemos conservarlo a temperatura ambiente. Bueno, lo de temperatura ambiente es un poco relativo, es decir, a una temperatura moderada, máximo pues vamos a poner unos 24 grados, que si la temperatura ambiente es de 40, ahí ya empezamos a hablar de otras cosas y otros métodos de conservación para que los alimentos estén más frescos. Pero en condiciones normales, oscuridad para evitar esa oxidación del aceite de oliva, es decir, dentro de un armario o dentro de un cajón para que no tenga radiación solar y prevenir esa oxidación. Dentro de estos alimentos que no caducan, muchos de ellos, la mayoría creo que son de consumo habitual en la mayoría de las casas, es decir, deberían formar parte de un fondo de despensa. Por ejemplo, si yo hoy voy al supermercado y, por ejemplo, el azúcar está 2 por 1, realmente no consumo un paquete de azúcar de 1 kilo más que en X meses. Bueno, pues no pasa nada porque me lleve los dos, lo tengo ahí en casa guardado en mi despensa y ya lo utilizaré. También es verdad que es cuestión de espacio, que cada vez las cocinas son más chiquititas y no nos caben muchas cosas de almacenaje. Pero bueno, es algo para tener en cuenta. Ese azúcar no se va a estropear. Y lo mismo ocurre con el resto de los alimentos de los que os he hablado a lo largo del vídeo. Así que los podéis tener como fondo de despensa con total tranquilidad, que no se os van a estropear. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like,
No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.